Estamos hablando de los ciudadanos y los medios de comunicación. Como platicamos al inicio del programa, hoy los ciudadanos tenemos la responsabilidad, pero también tenemos la capacidad de influir en cuáles deben ser los contenidos y la calidad de esos contenidos que hoy nos presentan los medios de comunicación. Como lo platicamos también en el inicio, hoy la revolución tecnológica, en donde la accesibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar a un medio de comunicación, también lo que genera es que en la manera en cómo estamos no solamente accediendo, sino consumiendo los contenidos de los medios de comunicación son muy distintos. Y para eso hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil a favor de lo mejor, que ha trabajado durante muchos años en tratar de empoderar al ciudadano, en cómo influir en la calidad de los contenidos que vayan alineados a los valores que porta la familia, que portamos como sociedad, y tenemos hoy a su presidente. Francisco González, muchas gracias por acompañarnos. Tulio, muchas gracias por esta oportunidad de un programa tan importante, sobre todo hablando de ciudadanos. Muchas gracias, Francisco. Pues para iniciar, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Mira, ser un buen ciudadano me parece es un hombre involucrado, interesado, ocupado, dedicado por las cosas que llamamos las cosas públicas. ¿Por qué la cosa pública? Porque lo público nos afecta a todos. El hombre no es aislado, no es un hombre que vive para sí mismo, sino es un hombre que tiene que estar comunicado con otros y es responsable tanto del pedazo donde convive como de la nación que va a construir. Entonces el ciudadano es el constructor. A mí me parece mucho que desde el origen la sociedad se creó así. Éramos solos, luego nos dimos un poco de leyes, acuerdos, ahora tenemos Estado, y ahora resulta que mucha gente voltea a ver al Estado como si el Estado o los gobiernos dieran todo, y el ciudadano parece haberse quedado atrás. Entonces me parece que el ciudadano es exactamente al revés, ¿no? El corazón, el que interpreta, el que pide, el que busca, el que hace, pero sobre todo el que se dedica a mejorar su lugar, su ambiente, su ciudad y su gobierno. Oye, Francisco, platicábamos al inicio del programa que la manera en cómo se desarrollaban los medios de comunicación hoy ya es muy distinta en cómo crecimos tú y yo, en cómo crecieron nuestros padres. Y eso también lo que contribuye es que el papel que tiene que jugar el ciudadano en esa relación con los medios de comunicación está cambiando de manera muy importante. Me gustaría que nos compartieras cuál es tu visión de cómo están evolucionando los medios de comunicación y qué tenemos que esperar los ciudadanos con respecto a esa evolución. Bueno, creo que todos nos hemos visto sorprendidos de los cambios en los medios de comunicación. Efectivamente, de pasar de la radio, el periódico y la televisión estática, prácticamente estática, la veíamos y bueno, pues qué bueno, buenos comentaristas, buenos locutores, imágenes de familia, programas de este tipo, a la tecnología que va haciendo posible ya más traslado de datos, de hechos, de imagen, todo esto. Y entonces, de repente nos descubrieron los últimos 10 años, ¿no? Los medios de comunicación cambiaron radicalmente. Entonces, los medios de comunicación ya no son estas entidades que están en un lugar transmitiéndonos información, sino son miles, millones de personas que transmiten información desde la tecnología que tienen y van comunicando también. Entonces tenemos un fenómeno cruzado. Lo que emiten los medios de comunicación, respetable el que escribe, el que hace un artículo en la prensa, el que lee un libro, o el que hace un libro más bien, y luego se va pasando por la radio y la televisión, pero esto ya se capta ahora en el ciberespacio. Entonces, en el ciberespacio hay una mezcla. ¿Qué es lo que está pasando? Y para el público a veces debe entender. Tenemos lo que llamamos la televisión estática, la televisión abierta, que en países como Latinoamérica es la que más se ve. Todavía el 89% de las personas se mantienen consumiendo televisión abierta. 51% de la población viaja ahora o consume en televisión de paga. Esto que también creció muy rápidamente. Y ahora estos medios que son de libre acceso como Netflix y esas plataformas, donde ya cambió todo. Ya no necesitas horario, ya no estás sentado a las 7 de la noche en el programa favorito, sino que ahora a la hora que tú gustes, si eres madrugador, si estás en medio de tu trabajo o cualquier hora el sábado domingo, tú consumes lo que gustas porque hay una oferta muy grande de libre selección. Entonces lo que está pasando no es que estén desapareciendo ni la radio, ni la televisión, ni la prensa, sino que se están sumando tiempos. Y este fenómeno todo el mundo lo dice muy bien. En la mañana tú oyes el radio,
cuando vas en el coche, pero de repente vas viendo en el teléfono un dato, luego vas viendo una pantalla, si llegas a un restaurante estás viendo las pantallas, vas consumiendo, son más horas de consumo de medios de comunicación. ¿Qué ha pasado? No es que estén segmentados. Hay una tendencia, obviamente, de los más jóvenes a consumir pantallas más interactivas o de libre acceso que la televisión tradicional. Es un fenómeno de migración. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología. Pero en realidad estamos en un mundo donde se han multiplicado los medios y las pantallas. Y por lo tanto, los contenidos que viajan en los medios, que eso es lo importante. Sí, porque cuando hablas de este concepto, si queremos llamarlo así, este libre consumo que pueden hoy tener los ciudadanos, y para poner un ejemplo es, como bien tú lo apuntabas, antes tenías un programa favorito y sabías a qué hora iba a estar, y tendrías que calendarizar tu esquema de vida habitual para poder ver ese programa en tal día, a esa hora. Hoy, con la posibilidad de que accedas en cualquier momento a ver el programa que tú quieras, pues lo que habla es de diversidad de contenidos, pero también habla de la posibilidad de que cualquier persona puede ver cualquier tipo de contenido. Y me parece que ese es el reto importante que hoy tenemos los ciudadanos, porque cuando hablamos de la diversidad de los canales de comunicación, pues también estamos hablando de la diversidad de los contenidos. Y correcto. Creo que a ti y a mí nos educaron en donde el ejemplo es una de las prácticas cotidianas más pedagógicas que pueden existir. Si tú tienes en la televisión o en el radio o en un programa de estos de libre consumo, pues fundamentalmente violencia física, pues entonces claramente el consumo que estás teniendo es de violencia física y hay muchos estudios que lo que te dicen es que eso lo reproduces en tu vida cotidiana. ¿Cómo podemos trabajar para evitar esa contaminación de contenidos bajo este aspecto de libre consumo? Yo creo que esta misma evolución pasa ahorita por dos momentos. Cuando tenías la televisión, sobre todo la abierta, tenías con quién platicar. Y entonces te puedes discutir con una persona y dices, oye, este programa es de muy baja calidad. ¿En qué? En sus mensajes, en su trama, en sus imágenes. De momento, cuando presentas contenidos con alto contenido de violencia, sea psicológica, verbal o física, que ahí se confunden, que fíjate que generalmente se mezcla mucho con contenidos sexuales, porque hay una mezcla ahí. Contenido sexual y violencia se han hecho un conglomerado. Y también cuando ahora todos esos temas de narcotráfico, de delincuencia, que se ha glamorizado. Porque ahora lo que más se vende es ese tipo de programas. Bueno, pero tenías de alguna manera alguien con quien platicar, con un productor y demás. Ahora tienes que estar hablando con las grandes instituciones mundiales, que suben y suben y suben productos y ahora dices, bueno, sí están en acceso de todo, pero no todas ellas son algo pertinente, algo provechoso socialmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que son dos o tres temas. Uno, primero, las audiencias ahora han sido reconocidas. Hace tiempo que el público era un público pues que se tenía que conformar con lo que pasaba y a veces protestaba. Y hace 3 años se consiguió elevar a categoría constitucional a las audiencias, es decir, van apareciendo estas figuras, ¿no? Y esta figura de la audiencia con derechos y además con posibilidades de tener no solamente derechos, sino mecanismos de protección. Y ahí surgió un capítulo que es muy interesante hoy, que es los derechos de las audiencias, que son nuevos estrictamente en el país. Es decir, perdón que te interrumpa antes de seguir con tu argumentación, los ciudadanos hoy tienen un derecho con respecto a los medios de comunicación que tiene que ver con los derechos de las audiencias. Totalmente, totalmente. Y estas se están perfeccionando. Hoy se tienen 30 y tantos, ¿no?, derechos de las audiencias. Yo creo que los principales son los que te voy a decir. Por ejemplo, la audiencia tiene derecho a tener, por ejemplo, una pluralidad de contenidos, no solamente uno. Hay un tema muy importante que debaten mucho los que hacen producciones, que es cómo distinguir el dato de tu opinión. Es decir, cuando das una noticia, ¿cuál es el dato y cuál es tu opinión? Porque existe mucha manipulación y mezclas y entonces ya no sabes cuál es el dato. Eso confunde mucho a la gente, ¿no? Por ejemplo, hay una protección especial para los niños. El Instituto Federal de Telecomunicaciones está obligado ahora a cuidar que las emisiones para los niños sean libres de violencia, que estén en horarios adecuados y obviamente que estén libres de una serie de temas que no son propios para ellos porque no los pueden consumir, porque no los pueden aprovechar. Pero bueno, hay una cantidad de derechos que se tienen. Por ejemplo, uno nuevo es que cada medio de comunicaciones tiene que tener nombrado un defensor de la audiencia. Y ese defensor de la audiencia
tiene la obligación de escuchar al público, de ver sus quejas, de procesar las quejas y tiene un tiempo definido para hacer. Si esto no se da, entonces hay una sanción para el defensor de audiencias. ¿Y es una práctica que se ha dado? Porque yo recuerdo que había un canal que estaba asociado con una institución educativa que tenía su propio canal de televisión y me acuerdo haber sacado a su defensor de la audiencia. Pero no he visto que otros canales de televisión lo tengan. ¿Eso está dando en la práctica? En la práctica ahorita hay... en la industria de radio y televisión tienen nombrados ya sus defensores de audiencias. Ya. Nos parece muy corto porque nombraron colectivamente defensores de audiencia. Yo creo que esto tiene que evolucionar para que cada medio lo haga. Pero hay, sobre todo las entidades públicas de medios de comunicación, sí tienen nombrados sus defensores de audiencia. Y ese es un papel nuevo, es muy interesante. El propio defensor de audiencia tiene sus criterios y, bueno, a qué audiencia defiendo de repente, ¿no? Pero creo que ese es un paso importante. Existe, te digo, la obligación, hay una normatividad nueva, pero ya por lo menos los ciudadanos tenemos a quién acudir formalmente. Ahora, te tienen que contestar, no necesariamente te tienen que hacer caso. Claro. Para que te hagan caso ahora tienes que tener razón, ellos te tienen que dar razón, pero esto entonces ya no está en tierra de nadie, que es importante. Los que no tienen defensor de audiencia ni están en esos esquemas son los medios, estos que se llaman alternos ahora. No existe para Netflix, no existen para todos estos, porque en esto no existe una regulación todavía de este tipo. Sin embargo, creo que vamos caminando hacia fenómenos de este tipo, donde el ciudadano algo tenga que ver con ello, ¿sí? Mira, por ejemplo, tú preguntabas algo que me parece importante. ¿Por qué los contenidos son vitales? Porque los contenidos son como un alimento cotidiano. De la gente, mucho el público, sobre todo el público, insisto, de Latinoamérica, tiene una condición bastante lamentable. Poca educación, poco entretenimiento, pocas alternativas, de tal manera que los medios de comunicación son muy poderosos con ellos. Están escuchando la información, los mensajes, se entretienen de esto. Y la gente se va acostumbrando o va bebiendo de esto, que luego reproduce en su vida cotidiana. Entonces, lo que está demostrado, por lo menos, es que en lo que es violencia y conductas sexuales, que son las que científicamente están demostrados, mucho de lo que ven se imita, porque violencia tiene tres efectos. Lo primero, la violencia tiende a imitarse, porque es natural, una condición que crees que el otro es superior, tengo que ser violento como el otro, si no, no voy a sobrevivir. Hay una muy mala que es te inhibe. Cuando tú crees que hay mucha violencia, me inhibo, no salgo, no hago nada. Y la tercera, que es la más preocupante, es que la gente se desensibiliza. Y entonces cuando consumes mucha violencia y aplicas la violencia, hay una insensibilización. Claro. Y ese es un tema preocupante. Por esto es que no es gratuito que nosotros como ciudadanos digamos, oye, no es posible que 4:30 de la tarde te presentes un producto donde existe una violación, una golpiza, matan, todo esto. Y del otro lado hay público vulnerable, porque no es verdad que todo el público está maduro para consumir esto, ¿no? ¿Por qué es vulnerable el público? Porque unos son o muy pequeños, unos son adolescentes que están haciéndose escalas de valores, y otros, francamente, asumen todo como un hecho tal cual, ¿no? A imitar. Entonces, todo esto hace públicos vulnerables, ¿no? Tenemos esta posibilidad. Además, si en tu hogar es un hogar destruido, con conflicto y demás, reproduces más fácilmente estos fenómenos. Nunca es automático que veas en la televisión un asesinato y tú asesines, no. Pero los factores de vulnerabilidad se van juntando y entonces se va haciendo una sociedad que imita y se comporta como tal, ¿no? Ahora, cuando son buenos contenidos, es exactamente al revés, porque buenos contenidos muy bien llevados logran mover las fibras sensibles de la gente, son ejemplares muchas veces, te dan ideas constructivas. Se convierten en aspiracionales. Se vuelven aspiracionales, ¿no? De hecho, ahorita hay toda una polémica, porque hay un tema... en el mundo se estudian los temas de los lenguajes, tú lo conoces, todo tipo de lenguajes. Por un lenguaje son los héroes. Los héroes son necesarios para la gente. Y ahora cuando están confundiendo los héroes, que el héroe ya no sé si es bueno o malo, están haciendo algo que nos parece perverso. Están confundiendo el mal con el bien y el bien con el mal. Quiere decir que no tratas el mal como mal y el bien como bien. Y esto es toda una confusión. Se ve en los temas de narcotráfico. El narcotráfico te hacen creer, pues estos, ¿no? Que son superiores las gentes que llevan la criminalidad, por cómo viven, porque son así como, bueno, tal cual, superiores, ¿no? Y estos modelos a veces hacen ver a la policía, a la gente honrada, como tontos, como malos. Entonces, cuando hay confusión de bien y mal,
no tratas esto bien, mal como mal, bien como bien, entonces entra una serie de temáticas que se asumen. Entonces por eso pues, hay una gran confusión, ¿no? Así como eso hay, por eso la temática de contenidos, esas son las que hay que intervenir para mejorarlas, criticarlas, ¿sí? Sumarse, exigir buenos contenidos. No tenemos contenidos para niños en televisión abierta, no existen. ¿Por qué? Porque no son rentables. Tenemos 33 millones de niños de 12 años para abajo y no hay contenidos para ellos. Quiere decir que algo tenemos que hacer, ¿no? Están consumiendo para adultos. Y que los medios de comunicación pueden ser un gran instrumento pedagógico. Yo pensando, yo tengo 3 hijas y mis hijas las tenemos controlados el acceso a los medios de comunicación, pero yo vería, bajo esta idea de los métodos alternos de cualquier momento puede haber, pues puedes tú utilizar de manera virtuosa los medios de comunicación, esta visión de que tienes que actuar como ciudadano, que este es el objetivo de este programa. Totalmente. Esta visión en donde el héroe no solamente es el narcotráfico, sino el héroe puede ser una persona que ayuda todos los días a cruzar a una viejita a la calle porque tiene que ir a su consulta médica. Ese para nosotros en este programa nos parece que es el héroe ciudadano y son las historias que queremos retratar y queremos reproducir todos los días. Totalmente, totalmente. En los temas, los medios de comunicación por sí no pueden ser pedagógicos, como tú dices, ¿no? Porque de una historia sacas una moraleja y sacas un diálogo. Y ahora el gran tema es que la gente no está haciendo razonamiento de lo que consume. Ni razona de lo que consume, ni razona de lo que emite también, que es un tema de las nuevas redes. Claro. O sea, mucha gente se atreve a decir un sinnúmero de cosas porque la siente, porque se le ocurrió, etcétera, sin pensar. Entonces a esto se le llama el gran proceso de crear juicio crítico activo, que es el ciudadano. O sea, juicio crítico para que puedas actuar e influir, insisto, ¿no? Se puede influir en los medios de comunicación, por supuesto que sí. La primera es exigiendo, ¿no? Calidad en los contenidos. Pero también puedes crear tú medios de comunicación, crear mensajes. Y esos mensajes, hoy hay una gran explosión de gente creativa. Resulta que ahora hay más creativos fuera de los medios de comunicación que dentro de los medios de comunicación. Claro, es una capacidad humana ser creativo. Exactamente, ¿no? Y eso se está demostrando porque tienes cantidad de jovencitos que tienen una chispa, yo diría, comunicacional, que son hábiles, que entienden a veces una temática y la comunican perfectamente bien. El tema es ahora cómo conducir historias, relatos, que les sirvan a la sociedad, porque, bueno, puedo decir también cualquier tontería. Claro. Pero se trata de esas construcciones, ¿no? Cómo construye un algo que pueda servirle a alguien. Ese es un reto que tiene ahorita la asociación. Está haciendo ejercicios de este tipo, porque nos parece que ahí está la materia prima, ¿no? Ahora hay que poner canales para que esas ideas, esa creatividad, esos motivos heroicos se expresen adecuadamente, ¿no? ¿Cómo les ayudamos? Francisco, platícame un poco, porque ya hemos hablado de cómo es hoy el estado de situación de los medios de comunicación, cómo son los consumos culturales de cada una de las personas respecto a los medios, pero en esta vorágine, a favor de lo mejor, ha venido desarrollando diversos proyectos. Ahorita platicabas de la necesidad de que conozcamos y que explotemos de manera virtuosa las capacidades de los ciudadanos. ¿Qué está haciendo a favor de lo mejor en ese sentido? Mira, hace varias cosas, pero yo te diría de 3 muy importantes. La primera es educar para los medios que también se comunica. Hay que educarnos ahorita, porque la gente no está distinguiendo entre si le da una tablet a un niño de 1 año y medio, porque le dan una tablet a un niño y tú lo ves porque todo es táctil ahora, y por un lado le pones caricaturas, que además no sabes el contenido de la caricatura, claro. Le pones el tablet y el niño está ahí, pero no se dan cuenta que el niño empieza a desesperarse, a desechar, etcétera, etcétera. Pero además, psicológicamente se sabe que un niño a esa edad no distingue de realidad y ficción, de tal manera que para él todo lo que está pasando es real a esa edad, hasta que empieza a madurar. Bueno, ahí hay un tema educativo que tenemos que comunicar muy bien. Entonces, aquí estamos invitando a muchos comunicadores y pedagogos que identifiquen todas estas realidades, esto que se llama el insomnio digital, por ejemplo, que es la gente, los muchachos, que ya no pueden separarse de sus aparatos ni en toda la noche. De tal que reciben comunicación anoche y se despiertan a contestar porque creen que se les va la vida si no contestan, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Ahí hay un tema educativo muy grande. Hay otro tema que es cómo crear, ahorita que hablabas de las historias, cómo promover verdaderamente grandes historias actuales o del pasado, pero cómo se relatan. Y este es ahorita el gran reto. El gran reto de la comunicación son los guiones, son los contenidos, son las historias bien contadas, ¿sí? Son cómo conectas con el público,
porque la comunicación que no conecta no existe. Y entonces, por eso tienen tanto éxito las telenovelas, porque la telenovela conecta, por lo menos con un público, perdón que diga primario. Pero, ¿cómo vas a conectar con el que está estudiando, con el investigador? Entonces tienes que desarrollar historias muy buenas. Y una tercera cosa que estamos haciendo, lo que llamamos nosotros talentos ciudadanos. ¿Cuál es el talento ciudadano? Un joven que dice, tengo una muy buena idea. Se me ha ocurrido algo con el que yo quiero ayudar a la sociedad. No tengo cómo expresar. Entonces la sociedad recoge estas ideas. Ellos les pedimos, ¿no?, que graben, por ejemplo, un video, hora y media. A veces nos lo mandan de otra manera. La gente es creativa. Pero hay ideas extraordinarias, muy interesantes. Desde cómo ayudar al policía, desde cómo ayudar al tema ecológico, cómo ayudar al tema de pobreza, del hambre, de la seguridad. Bueno, la cantidad de temas que traen muchas gentes es increíble. Entonces, esto nosotros lo llamamos concursos o canalizaciones. Oye, Francisco, perdón que te interrumpa. Pues aquí tienen un espacio ciudadano. O sea, este programa, el objetivo que tiene es que los ciudadanos conozcan la potencialidad que tiene cada uno, pero que también asuman sus responsabilidades. Les abrimos el programa para que en esta podamos hacer una alianza con A Favor de lo Mejor y puedan ustedes tener un espacio para que presentemos a esos talentos ciudadanos que están recibiendo ustedes. No, pues increíble, eso es de lo que se trata, de que esto que ellos crean tenga una ventana de salida. Y de hecho lo que hace A Favor mejor es esto, tráeme y yo consigo tratar de que salgan las ventanas, aunque te voy a decir que ellos tienen una capacidad a veces increíbles. Sí, claro. De los programas últimos que han llevado, una prueba que les hacemos, a ver, lanza tu idea, a ver cuántas te respaldan. Y te llevas de veras una sorpresa de cómo hay cantidad de muchachos que lo respalda mucha gente, ¿no? Te contaba uno que, si me permites relatar, es muy interesante, de un muchacho en una universidad que dice, para ayudar a los pobres vamos a crear un plato más. Y entonces hizo su campaña de un plato más. ¿Qué es eso? Crear un plato de comida de la que comes tú y localizar a una gente a la que se los das diario. Pero dice, no de lo que te sobra, porque somos muy dados a lo que me sobra. No, de lo que tú comes, ¿no? Dice, un plato más no hace más pobre a nadie. Y ese se lo das. Y él empezó a hacer un cálculo que él en su colonia podía ayudar, se juntaba a un número de personas. Bueno, esa idea la sometió a concurso, se ganó, hizo una institución de ahí, una acción, y ahora está invitando a toda la gente que le entren a un plato más. Y no necesita recursos, no es que tengas muchos recursos. Hay gente muy humilde que eso ahorita es un plato más. Bueno, hay cantidad de temas de este tipo que yo creo que esas ideas vale la pena canalizarlas. Entonces la acción está haciendo esto, o hace concursos universitarios. Ahora vamos a hacer un concurso este semestre, donde le preguntamos a una asociación civil, a una empresa o a un medio, ¿qué le gustaría transmitir? Y le pedimos a los muchachos que le hagan una propuesta a ese medio. Por ejemplo, hay instituciones que son muy buenas de cáncer o muchas de otro tipo que no saben cómo comunicar. Y estos muchachos les dicen, a ver, ayúdale a hacer un proyecto de comunicación que les sirva a ellos. Entonces se ponen de acuerdo con ellos, qué quieres comunicar, cuál es tu obra, y le ayudan, y eso no solo estamos premiando, ¿no? Pero ya es ayudar a instituciones. O sea, que la comunicación puede ser extraordinariamente rica. Extraordinariamente. Nada más hay que crear los canales, ¿no? Los canales de salida y los estímulos necesarios, ¿no? También, ¿no? El reconocimiento no tiene que ser económico. El reconocimiento es que algo que lo que tú haces, alguien lo utilice. Ya con eso estamos del otro lado. Francisco, un poco bajo este orden de ideas en donde estamos hablando de la evolución de los medios de comunicación, si tú, como A Favor de lo Mejor, algún día te nombraran secretario de Cultura y estuviera en tu responsabilidad diseñar cuáles son los mensajes fundamentales que deben difundirse a través de los principales medios de comunicación, ¿qué mensajes darías? Mira, te voy a decir lo que yo haría. Primero acabaría con toda la publicidad de comunicación del gobierno, que es pésima. Yo no sé por qué los gobiernos no... sé que dicen que no tienen dinero, pero no se trata de dinero. ¿Por qué no se juntan con los comunicadores más destacados, los que sí pueden hacer, para comunicar correctamente lo que les toque a comunicar? Ves cada anuncio que dices es de gobierno, ¿no? Y mejor lo quitas, ¿no? Claro. Bueno, entonces, yo creo que tendríamos que empezar a comunicar los grandes valores que unen a un pueblo. Porque, bueno, todo es un drama ahorita, ¿no? Abre los periódicos, abre los noticieros y es como para tener dieta mediática, ¿no? Mejor no.
digo, me intoxico con tanto, ¿no? Entonces los gobiernos son muy responsables de vender las grandes ideas, lo que nos hace solidarios, ¿no? Hay valores fundamentales de esta nación que los descuidamos. Veo campañas del gobierno inútiles, entretenidas en tonterías o ambiciones muy personales de los gobernantes, y no veo la visión de Estado donde podamos nosotros decir, oye, yo estoy en un país, ¿no?, que tiene estas riquezas de las cuales yo puedo ser solidario, le voy a heredar a los que vienen detrás de mí este país, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo despiertas en el ciudadano este potencial solidario, generoso, dedicado? No hay cultura de trabajo en este país, no se fomenta la cultura de trabajo, ¿no? Bueno, apenas estamos fomentando la cultura de legalidad, y yo digo hasta con trampas, porque pues ve cómo está el escenario y no quiere ni siquiera que haya legalidad. Claro. Pero, ¿qué es la legalidad a fondo? ¿Cómo nos convencemos de esos valores ciudadanos concretos, ¿no? Por supuesto que está el valor de la honestidad, que tenemos que recobrar todos, ¿no? Pero hay valores que tienen que ver más a fondo, esos valores que te dan dignidad humana. Uno son los derechos humanos que están llevando a las leyes. Y bueno, no, estoy hablando de la dignidad humana. No nos tratamos con la dignidad todos que debemos tener. Esto de la tolerancia, ¿no?, que se ha hablado mucho, parte de valores esenciales, ¿no? Dignidad humana. O sea, yo creo que tendríamos que meternos a una reforma cultural de fondo que han logrado en algún momento otros países. Ha habido países que han querido proyectar sobre su población valores que los saquen adelante. Y son esfuerzos que tardan años. Pero como lo han hecho sistemáticamente, el ciudadano acaba comprándolos, creyéndolos y viviéndolos. Se convierte en un hábito. Viviéndolos, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que hacer, te digo, no solamente la forma de la comunicación, sino los contenidos de una comunicación que tiene que poner por encima de todo los valores que compartimos todos, o que deberíamos de compartir todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay mucho que hacer. Y luego reflejarlo esto en el cine, ¿sí? Por supuesto en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son entidades públicas que tienen una función social también. Entonces deberíamos de pedir la contribución de ellos en esto y también evitar que los medios de comunicación estén transmitiendo ciertos elementos, sin violar, por supuesto, la libertad de expresión ni hacer censuras, pero hay elementos que son nocivos, ¿no?, que no ayudan. Esto que te digo en el estudio de violencia, ¿no? Imagínate que por lo pronto el 66% de las series, de contenido de series, todos tienen que ver con el tema de violencia, narcotráfico y delincuencia organizada, ¿no? Y no son constructivos, más bien son apologéticos. Bueno, ¿le ayuda a la sociedad la apología de violencia? Europa Por supuesto que no. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Yo fui con mis hijas ayer a ver una ópera para niños que, por cierto, está muy bien montada, ¿sí?, en el Centro Nacional de las Artes. Y el argumento era que un terrorista secuestraba una escuela y ponía bomba en la escuela. Incluso llegó a haber un momento que hubo una escena en donde el terrorista le ponía una pistola a un niño. Mi esposa y yo, pues, obviamente, estábamos realmente agredidos. Y mis propias hijas estaban agredidas. Porque no puede ser hoy que en los mensajes que se estén construyendo, como bien tú lo apuntas, hay esta apología del delito, esta apología del mal, como bien lo mencionabas. Y me parece que bajo esta visión de que los ciudadanos tenemos un derecho para decir qué tipo de contenidos queremos, es donde tenemos que expresar nuestro rechazo a este tipo de expresiones. Claro, y yo creo que la tarea exactamente es, la gente cree que no puede levantar la voz porque ¿quién le hace caso? Digo, no es cierto. Hay muchas pruebas de que cuando levantas la voz y la levantas además coordinadamente con otros, la voz empieza a escuchar y llega al lugar donde tiene que escucharse, ¿no? Yo conozco empresas que han retirado productos así, presente por la voz social, o gobiernos que han recibido una presión seria hasta tener que retirar contenidos de este tipo, ¿no? Entonces digo, sí hay, pero se trata de que el ciudadano crea que lo puede hacer y encuentre los canales adecuados para hacerlo y se organice para hacerlo. Francisco, muchas gracias, nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho el trabajo ciudadano que hace a favor de lo mejor y que haces tú personalmente. No, al contrario, por este espacio de ciudadanos que sí forma ciudadanos. Y bienvenidos a la sección Talento Ciudadano. Muchas gracias y gracias por la iniciativa. Pues amigos, concluimos con esta idea que mencionaba Francisco, de cómo los ciudadanos sí tenemos el derecho de definir y exigir qué tipo de contenidos queremos. Cómo los medios de comunicación pueden convertirse en una herramienta
que detonen el talento ciudadano, que nos permitan a todos articularnos y organizarnos para construir la visión de futuro a la que todos aspiramos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Buenas noches.